La noche caía lenta sobre la ciudad cansada y silenciosa. Una madre caminaba sin rumbo sosteniendo a su hijo contra el pecho. Sus pasos eran débiles, pero su fe aún respiraba en secreto. El hambre lloraba en el cuerpo del niño como un rezo roto. Ella miraba al cielo buscando una señal que no llegaba. Todo parecía perdido, y aún así seguía avanzando. Porque el amor no sabe rendirse cuando Dios escucha. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. En un callejón frío se sentó para abrazar el temblor del pequeño. No había pan, ni monedas, ni puertas abiertas alrededor. Solo un corazón cansado hablando con Dios en silencio. Recordó las promesas aprendidas cuando la esperanza era fácil. Recordó que Jesús nunca pasó de largo ante el dolor. Y entre lágrimas susurró un nombre que salva. Jesús, no nos abandones en esta hora oscura. El niño lloraba con un llanto que atravesaba el alma. Cada lágrima era una pregunta sin respuesta visible. La madre cerró los ojos y respiró profundo. Decidió confiar aunque la lógica gritara lo contrario. La fe se volvió refugio cuando el mundo negó ayuda. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Algo santo comenzó a moverse en el aire. Un calor suave reemplazó el frío de la desesperación. No era imaginación, era una paz desconocida. El llanto del niño fue bajando poco a poco. La madre sintió que no estaba sola. Como si alguien caminara a su lado sin ruido. Su corazón entendió antes que su mente. Jesús estaba cerca, fiel como siempre. La fe encendió una luz donde no había nada. Aún sin ver el camino completo, ella creyó. Dios obra cuando todo parece terminado. La noche no tendría la última palabra. El hambre no vencería al amor. Lo imposible empezaba a ceder. Y la historia apenas comenzaba. La madre levantó la mirada y vio una silueta acercarse lentamente. No había ruido de pasos, solo una presencia serena. Su corazón latía fuerte, pero sin miedo. El niño dejó de llorar como si reconociera algo sagrado. Aquel hombre vestía sencillez y paz. Sus ojos reflejaban compasión eterna. Era Jesús, caminando hacia el dolor humano. Él se detuvo frente a ellos con ternura infinita. No preguntó por errores ni por el pasado. Miró primero al niño, luego a la madre. En esa mirada había dignidad restaurada. Jesús se inclinó como quien honra el sufrimiento. El silencio se volvió un lenguaje de amor. Dios estaba presente en forma humana. La madre no pudo hablar, solo llorar. Lágrimas de cansancio y alivio mezcladas. Jesús extendió su mano con suavidad. No tocó solo la piel, tocó el alma. El niño respiró tranquilo, como en casa. El hambre parecía retroceder ante esa paz. La fe se volvió realidad palpable. Jesús habló con voz firme y dulce. Dios ha visto tu fidelidad, le dijo. No has sido olvidada ni rechazada. Cada palabra sanaba heridas antiguas. La madre sintió fuerza regresar a su cuerpo. La esperanza despertó como un nuevo amanecer. El amor divino no falla jamás. En ese momento, algo cambió para siempre. No solo la noche, sino el destino. Jesús no llega tarde, llega a tiempo. Donde falta pan, Él trae provisión. Donde hay llanto, Él siembra consuelo. La fe comenzaba a caminar de nuevo. Y lo perdido empezaba a ser restaurado. Jesús se sentó junto a ellos en el suelo frío. No hubo distancia entre lo divino y lo humano. La madre sintió que su vergüenza desaparecía. Ser pobre ya no era motivo de culpa. El amor de Dios dignificaba su historia. El niño descansaba tranquilo en sus brazos. La fe empezaba a alimentar el alma. Jesús tomó un pequeño trozo de pan. Parecía simple, casi insignificante.
lo bendijo con gratitud al Padre. En ese gesto había poder eterno. La madre observaba sin comprender del todo. El niño abrió los ojos con curiosidad. Dios obraba en lo pequeño. El pan fue compartido con cuidado y amor. El niño comió como si nunca hubiera faltado. La madre sintió que el hambre retrocedía. No solo del cuerpo, sino del corazón. Jesús sonrió al verlos fortalecerse. El milagro no hizo ruido, pero fue real. La provisión llegó sin humillar. Jesús habló de un reino diferente. Un reino donde nadie es descartado. Donde los últimos son los primeros. La madre escuchaba como quien despierta. Cada palabra sembraba identidad nueva. Ella ya no se veía perdida. Dios le daba un lugar. Cuando el pan se terminó, la fe quedó. Jesús se levantó con serenidad. Confía, no caminarás sola, dijo. La madre sintió una misión en su pecho. Su historia tenía propósito. La noche se transformó en promesa. Y el amor comenzó a guiar sus pasos. La madre se puso de pie con el niño en brazos. Sus piernas aún temblaban, pero su espíritu no. Jesús caminó delante de ellos unos pasos. No como guía autoritario, sino como pastor. Cada paso parecía abrir un camino invisible. La noche ya no era enemiga. La fe iluminaba más que las luces de la ciudad. Avanzaron por calles que antes parecían cerradas. Puertas que siempre estaban selladas se abrieron. Un gesto amable, una mirada compasiva. Dios tocaba corazones sin ser visto. La madre sentía que algo nuevo la rodeaba. No era suerte, era gracia. El cielo estaba obrando en lo cotidiano. Jesús se detuvo frente a una casa sencilla. Golpeó la puerta con respeto y paciencia. Una mujer mayor abrió con sorpresa. Sus ojos se llenaron de misericordia inmediata. Sin preguntas, ofreció comida y abrigo. La madre no entendía cómo era posible. El amor de Dios se multiplicaba. Mientras el niño comía, la madre lloró en silencio. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Jesús la miró con ternura profunda. Dios restaura lo que el mundo desecha, dijo. Sus palabras sellaron una verdad eterna. La madre sintió sanarse por dentro. Su identidad era renovada. Cuando Jesús se despidió, dejó paz. No prometió ausencia de luchas. Prometió presencia constante. La madre supo que su vida había cambiado. El abandono ya no definía su historia. Dios había escrito un nuevo comienzo. Y la esperanza tomó forma real. Esa noche la madre no pudo dormir de inmediato. El niño descansaba saciado y en paz. Ella observaba su respiración como un milagro vivo. Recordaba cada palabra que Jesús había pronunciado. No eran solo consuelo, eran dirección. Su corazón latía con una fe renovada. Dios le había devuelto la esperanza. Al amanecer, la luz entró por la ventana humilde. Ya no parecía una casa ajena, sino refugio. La madre se arrodilló en silencio. Agradeció a Dios con lágrimas sinceras. No pidió riquezas, pidió fuerza y sabiduría. Sabía que la fe también camina con acciones. Y estaba dispuesta a comenzar de nuevo. El niño despertó con una sonrisa tranquila. Ya no había llanto desesperado en su rostro. La madre lo abrazó con gratitud profunda. Comprendió que su amor tenía respaldo divino. Jesús no solo había cambiado una noche. Había cambiado el rumbo de sus vidas. Dios había intervenido a tiempo. Durante el día, nuevas oportunidades surgieron. Una mano extendida, una palabra de ánimo. Personas que antes no veían, ahora ayudaban. La madre entendió que Dios mueve corazones. Nada sucede por casualidad cuando hay fe. Cada gesto era una confirmación. El cielo seguía acompañando su caminar. Al caer la tarde, miró al cielo otra vez. Pero ya no con miedo ni desesperación. Ahora había confianza en su mirada. Sabía que Jesús seguía cerca, aunque invisible. El abandono había perdido su poder. La fe se había vuelto su alimento diario. Y la historia seguía siendo escrita por Dios.
Los días siguientes trajeron desafíos nuevos, pero distintos. La madre ya no caminaba con el peso de la derrota. Había cansancio, sí, pero también propósito. Cada mañana recordaba el rostro de Jesús. Eso le daba fuerzas para levantarse. La fe se volvió hábito, no solo emoción. Dios sostenía cada paso. El niño comenzó a reír con más frecuencia. Su mirada ya no reflejaba carencia. La madre notó cómo la paz habitaba en él. Comprendió que el amor sana incluso el hambre pasada. Cada comida sencilla era recibida con gratitud. Cada día era una prueba viva del cuidado divino. Dios nunca abandona a los pequeños. La mujer mayor que los había acogido habló con otros. La historia se fue extendiendo sin esfuerzo. Corazones sensibles respondieron al llamado. Ropa, alimento y apoyo llegaron poco a poco. La madre no se sintió humillada al recibir. Porque todo venía envuelto en respeto. Así obra el amor verdadero. En su interior, algo profundo se transformaba. Ya no se veía como una víctima del abandono. Se reconocía como hija amada de Dios. Jesús le había devuelto identidad y valor. Eso nadie podía quitárselo. La fe se volvió raíz firme. Y el miedo perdió autoridad. Cada noche, antes de dormir, oraba en silencio. No para pedir, sino para confiar. El recuerdo de aquella noche oscura seguía allí. Pero ahora era testimonio, no herida abierta. Dios había cambiado el llanto en camino. La esperanza seguía creciendo. Y aún quedaba mucho por revelar. Con el paso del tiempo, la madre comenzó a ayudar a otros. No tenía mucho, pero tenía comprensión y fe. Escuchaba a quienes también se sentían perdidos. Compartía su historia con humildad. No hablaba de milagros ruidosos, sino de presencia. Decía que Jesús llega cuando nadie más mira. Y eso tocaba corazones profundamente. El niño crecía rodeado de cuidado y afecto. Aprendió a sonreír incluso en la sencillez. La madre le enseñaba a orar con palabras simples. Le hablaba de Jesús como un amigo cercano. No como un recuerdo lejano, sino vivo. El amor se convirtió en enseñanza diaria. La fe se transmitía con el ejemplo. Un día, mientras caminaban por la ciudad, se detuvo. Reconoció el mismo callejón donde todo comenzó. El frío ya no se sentía igual. El lugar no tenía poder sobre su historia. Allí había llorado, ahora agradecía. Dios había transformado el escenario del dolor. La memoria ya no dolía. La madre levantó la mirada al cielo. Sonrió con serenidad profunda. Sabía que Jesús había estado allí todo el tiempo. Incluso cuando ella no lo veía. La fe no la había salvado sola. El amor divino había intervenido. Y eso la sostuvo de pie. Siguió caminando con paso firme. El pasado quedó atrás sin rencor. El presente se vivía con gratitud. El futuro ya no daba miedo. Porque Dios camina delante. La esperanza se había hecho hogar. Y la historia aún avanzaba. Esa noche, al volver a casa, la madre reflexionó en silencio. Comprendió que Dios no solo cambia circunstancias. Cambia corazones, miradas y destinos. Jesús no le quitó el pasado, le dio sentido. Cada herida se volvió enseñanza viva. Cada lágrima, una semilla de compasión. La fe había madurado en su interior. El niño dormía abrazando una pequeña manta. Su respiración era tranquila, sin sobresaltos. La madre lo observó con ternura profunda. Recordó cómo había llorado de hambre. Ahora descansaba lleno y seguro. Dios había sido fiel en lo esencial. Nada faltó cuando más se necesitaba. En oración, agradeció incluso las pruebas. Entendió que sin la noche oscura no habría luz. Sin el abandono, no habría encuentro. Jesús había transformado el dolor en puente. Un puente hacia una vida nueva. La fe ya no era solo necesidad. Era convicción firme. Al día siguiente, una oportunidad inesperada apareció. Trabajo sencillo, pero digno. La madre aceptó con gratitud y compromiso.
Sabía que Dios honra la responsabilidad. Cada paso era guiado por confianza. El miedo ya no decidía por ella. La fe ahora conducía su camino. Al caer la tarde, volvió a sonreír. No porque todo fuera perfecto, sino porque Dios era constante. Jesús seguía obrando, aún en silencio. La vida había recuperado sentido. La esperanza seguía creciendo. Y el final aún no había llegado. Con el trabajo llegaron nuevas responsabilidades y dignidad. La madre caminaba cada mañana con paso seguro. No era riqueza, pero era estabilidad. Dios provee según lo necesario, no según el orgullo. Ella aprendió a confiar en los procesos. La fe también se vive en la constancia. Jesús seguía siendo su fuerza diaria. El niño la esperaba cada tarde con alegría. Sus abrazos curaban cualquier cansancio. La madre veía en él la promesa cumplida. Aquella noche de hambre parecía lejana. Dios había escrito una historia distinta. La tristeza ya no dominaba el hogar. La paz se había instalado para quedarse. A veces recordaba el rostro de Jesús. No con duda, sino con gratitud. Sabía que no todos verían lo que ella vio. Pero muchos sentirían lo que ella sintió. La presencia que transforma sin ruido. El amor que restaura sin condiciones. La fe que sostiene cuando todo falla. En conversaciones sencillas, compartía esperanza. No imponía palabras, ofrecía testimonio. Decía que Dios escucha incluso el susurro. Que Jesús no ignora el llanto escondido. Que nadie es invisible ante el cielo. Su historia se volvía semilla viva. Y otros comenzaban a creer. Al mirar atrás, comprendió el propósito. Dios no permitió el dolor por abandono. Permitió el encuentro que cambió su vida. La noche fue el comienzo, no el final. Jesús había caminado con ella. Y la fe había vencido al miedo. Solo faltaba cerrar el testimonio. Con el tiempo, la madre entendió una verdad profunda. Dios no llega cuando todo está bien. Llega cuando ya no quedan fuerzas humanas. Jesús apareció cuando el hambre gritaba. Cuando el abandono parecía definitivo. Y allí, en lo más bajo, levantó su vida. Así obra el amor divino. El niño creció con fe en el corazón. Aprendió que nunca estuvo solo. Que hubo una noche en que Dios actuó. La madre le contaba la historia con lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud eterna. Jesús había cambiado su destino. Y ese testimonio los acompañaría siempre. La mujer que una vez lloró en la calle. Ahora caminaba con la frente en alto. No porque olvidó el pasado, sino porque Dios lo redimió. La fe se volvió su identidad. El amor su fortaleza diaria. La esperanza, su herencia. Esta historia no habla solo de ellos. Habla de todos los que hoy lloran en silencio. De quienes creen que ya no hay salida. Jesús sigue caminando entre los abandonados. Sigue escuchando el llanto del hambre. Sigue cambiando vidas cuando todo parece perdido. Dios nunca llega tarde. Si hoy te sientes olvidado, confía. Tu noche no es el final. Jesús ve lo que nadie ve. Escucha lo que nadie escucha. Él puede transformar tu historia también. La fe abre caminos invisibles. Y el amor de Dios nunca falla. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario con una palabra de fe, comparte este mensaje y permite que la esperanza alcance a alguien más. Jesús sigue obrando hoy.